noches. Somos su canal Suyapa TV Educativa, su programa Educadores. Llegando por la gracia de Dios hasta usted para llevar adelante un programa totalmente inédito. Nunca hemos hablado de esta temática que hoy ha de ocuparnos. Y es una temática muy actual, es una temática controvertida, si usted quiere, y de mucha importancia para la vida de nuestro país. Porque los actores que se involucran en este tema que vamos a abordar, a través de su opinión, a través de su mensaje, tienen mucho que ver con la forma que usted piensa, con las decisiones que usted ha de tomar. Y esto provoca a veces nuestra admiración y a veces nuestro rechazo hacia estas personas. Estoy hablando de los periodistas. Y hoy vamos a hablar acerca de el periodismo en sus procesos educativos. Y tenemos para llevar adelante este programa a una persona que yo considero en lo personal muy sensata, muy prudente y una persona además muy objetiva. Y aparte de todo esto, con sus dotes de escritor, poeta como lo fue su padre, a quien también le tenemos su respeto. Y me refiero a don José Adán Castelar. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con usted. Bienvenido, realmente es un privilegio para nosotros tenerle en este programa, sabedores de que su aporte a este tema del periodismo en los procesos educativos ha de ser importante, porque casi siempre que nos remitimos al periodismo, lo hacemos desde la perspectiva de lo que está sucediendo en nuestro país y casi que fundamentalmente en lo que tiene que ver con la vida política y según pues, las fuentes que le toca a cada periodista atender, pero que casi siempre, como la comidilla de esto es la política y eso incide en la vida de casi todo. Entonces, hablar hoy del periodismo en los procesos educativos, que realmente consideramos nosotros debe ser un punto de partida para transformar la mentalidad de nuestro Estado, que se llama Honduras. Sus palabras iniciales, licenciado. Muchas gracias. Miren, en principio me entusiasmó mucho cuando me invitaron a hablar sobre este tema, porque yo he sido siempre un abanderado de la educación, de los procesos educativos, y recordamos también que uno de los principios esenciales del periodismo es orientar, que se parece con la educación. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es un tema que debería de tener mayor debate en nuestro país. El compromiso del periodista como formador de opinión pública, que es parte de la educación de una sociedad. Entonces, yo creo que sí debería de tener esto mayor discusión en nuestro país. Definitivamente. Bien, y vamos a entrarle al tema porque perfecto. Usted que está en la televisión sabe que el tiempo es Así es. El peor enemigo. Sí. Bien, don José Adán, desde el ejercicio periodístico y bajo el precepto de educar, ¿cómo puede un periodista abstraerse de su realidad concreta y no caer en la manipulación de audiencias? Creo que es bastante complicado, sobre todo cuando uno trabaja en medios privados que se basan en la competencia y en los niveles de audiencia, le obliga muchas veces a los medios de comunicación y por extensión a los periodistas a trabajar en función de los gustos del público. Y no siempre estos gustos tienen que ver con la educación. Entonces, de repente si nos olvidamos de ese principio que mencionaba al principio, que inicialmente, de nuestro compromiso de orientar, podemos desorientarnos nosotros mismos, es decir, perdernos en toda esta
subcultura popular que nos lleva a presentarle al público lo que quiere ver y no esencialmente lo que hemos aprendido que debe de hacerse del periodismo, es decir, esa objetividad y esa conducción en base al conocimiento. Entonces yo aquí me atengo a que el periodista tendría forzosamente que formarse primero, educarse primero, para después transmitir esto a la audiencia. Es que es terrible el apasionamiento que puede existir, por ejemplo, en una persona que no tenga la concepción ni filosófica, ni sociológica, ni de ningún tipo, sino simplemente de una manera visceral lanzarse a emitir criterios y juicios que de repente no siempre tienen que ser los mejores y que en vez de orientar, más bien deforman la idea. Y yo he notado un problema básico en el periodismo nuestro, y lo digo porque me toca compartir y me ha tocado estos últimos 30 años compartir con mis compañeros. Y nuestros amigos, nuestros compañeros, probablemente estén muy formados en la actualidad, es decir, saben ahora mismo qué está pasando en el mundo. Si yo le pregunto qué pasa en Rusia o en Estados Unidos o en China, con seguridad conocen lo que está pasando. Pero conocen la historia de China, conocen la historia de Rusia o de Estados Unidos para tener un criterio más amplio e interpretar lo que está pasando. Ahí es donde está el fallo. Claro. Por eso digo yo, no solamente la concepción filosófica, sino también la sociológica, conocer la historia. Sí. Es decir, un periodista, igual que un maestro, debe tener un perfil bastante completo acerca de lo que hace. Claro. Y desde su propia formación, no solamente profesional, sino humana, para poder emitir juicios correctos. Exactamente. Muy bien. Las valoraciones personales e intereses comunes en una causa pueden hacer subjetivos nuestros planteamientos como comunicadores sociales. ¿Cuál es la fórmula con la que ustedes lo han llevado adelante? Aunque ya hemos hablado un poquito de esto de entrada. Dice que creo que a principios de los años 70 o por ahí se quiso formar un periodismo bastante mecánico, donde el periodista era en el caso de la televisión, un busto parlante, o en los periódicos era nada más una persona que trasladaba la información de un lado a otro. Se olvidaron de que el periodista era un ser humano, además un ciudadano, con convicciones, con problemas, con estrés, con todas las cosas. Y nos separaron, nos deshumanizaron el periodismo. Pero hay un cambio notable en el mundo entero, donde el periodista se está acercando a la población tratando de enseñarle que también es afectado por cada decisión que se toma. Entonces nuestras convicciones, nuestros prejuicios, nuestra cultura, claro que influye en nuestro comportamiento profesional, tiene que notarse además. Y la gente tiene que saber dónde está ubicado cada periodista, porque todas esas convicciones evidentemente se van a notar. Entonces ese objetivismo, esa objetividad que tanto se ha hablado del periodismo durante tanto tiempo, es muy difícil alcanzarla si pensamos que lo hacen seres humanos para seres humanos. Así es. Y sobre todo también partiendo de que, sumado a esto, somos nosotros parte de una sociedad que no está estática, que cambia día con día en lo social, político, económico, en lo religioso, en lo cultural, lo deportivo incluso, que es parte muy importante de nuestra vida. Y tenemos que estar preparados para esto. Bien, con estos pensamientos vamos a una primera pausa. Siga con nosotros, ya regresamos. Continuamos hablando del periodismo en los procesos educativos con el licenciado José Adán Castelar, periodista y escritor, como lo dije al inicio de este programa. Don José Adán, esto creo que es bien importante. ¿Cómo ha sido ese transitar de medios convencionales a medios modernos y tecnológicos, plataformas digitales, redes sociales, donde el tweet o el meme tienen mayor atención y significado
que un artículo, columna o el editorial de un medio de comunicación. Primero el cambio ha sido súbito, ¿no? Sí. Y ya sabemos que esta tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, increíble. Ni le podemos seguir el ritmo, además, Es difícil. con el cambio que tiene. Pero sí entendemos que las nuevas generaciones están informándose de una forma distinta, pero creo, como lo han interpretado ya muchísimos pensadores a nivel mundial, de que la esencia del periodismo no va a perderse. Cuando la prensa surgió como tal, el periodismo impreso, los periódicos surgieron en el siglo XVIII, pensaron que aquellas hojas volantes que se repartían y los voceros que estaban en las esquinas dando las noticias iban a desaparecer, y solo se transformaron. El periódico llegó a posicionarse en la escala mundial y después apareció la radio. Y pensaron que la radio iba a desaparecer el periódico porque los informativos ya venían por radio y tal. Y la radio lo único que hizo, o lo primero que hizo, fue musicalizar el mundo. Porque la música antes, para escucharla, había que ir a escuchar una orquesta, porque no habían grabaciones ni nada. Vivo. Entonces la radio hizo esto. Y además creó informativos. Después aparece la televisión y se pensó que desaparecerían los periódicos. Tampoco pasó. Y ahora se dice que los periódicos van a desaparecer y tal. De repente solo se transforman en la plataforma donde se editan. Porque ahora nosotros vemos el periódico aquí en las tabletas, en los teléfonos y tal, pero la esencia del periódico todavía existe y probablemente seguirá existiendo. Entonces, yo creo que solo es adaptarse al dispositivo donde se venga, donde traiga la información, pero que seguiremos viendo, porque ya mis hijos no leen el periódico impreso, ellos lo prefieren en el teléfono, y probablemente yo también estoy leyéndolo en el teléfono. Entonces, seguirán existiendo estos medios de comunicación, pero utilizando estas plataformas modernas, incluida la televisión y la radio. Es que es increíble el poder que tienen estos aparatos. Sí. Porque incluso hay escuelas, porque estamos hablando del tema educación, que a los alumnos ya no se les piden libros, no se les piden, sino que una tablet. Una tablet, sí. Y ahí se lleva adelante todo el proceso formativo, Sí. que es lo que nos interesa a nosotros. Pero fundamentalmente existe la palabra que escribimos, el pensamiento que escribimos desde la plataforma a la que tengamos acceso. Lo que sí creo, y perdón, ahí rapidito se lo digo, que esa información falsa que viene ahí y esto publicar cualquier cosa ahí, va a empezar a tener, la gente lo está distinguiendo ya. Sí. Qué es verdadero y qué no, o qué sirve y qué no en estas plataformas. Sí, así es, definitivamente. Y ya la gente lo está viendo, la gente lo está distinguiendo, definitivamente. Ahora, son más acomodados los nuevos estudiantes de periodismo o comunicaciones que lo que en su momento fue para ustedes. Yo creo que son momentos históricos, sociales del país bastante distintos. Nosotros crecimos en un ambiente de Guerra Fría todavía, donde había un planteamiento ideológico más fuerte. Ahora esas fronteras se han desdibujado un poco. La gente funciona diferente, desde la música, los libros que teníamos nosotros casi no tienen validez ahora. Es decir, los muchachos escuchan otro tipo de música, las redes sociales han inundado sus vidas. Entonces creo que el periodista nuevo, que me ha tocado convivir con algunos muchachos nuevos, no han entendido esta mecánica todavía, de dónde venimos nosotros. Y antes que nosotros, hubo periodistas que eran intelectuales. Antes de que el periodismo existiera como carrera, eran los que escribían la prensa, eran los escritores y los poetas, antes de que existieran los periodistas profesionales. Entonces hay un cambio en eso. Correcto. Esta pregunta está bien ligada a este pensamiento que usted estaba expresando. La prensa rosa cobra mayor espacio en los medios de comunicación. Ahora, ¿puede verdaderamente aportar en la construcción de un país más educado esto? Yo creo que siempre ha habido prensa rosa. Lo que pasa es que no había tantos medios donde difundirla. Y con tanta facilidad como se hace ahora en esto. Yo siento que siempre existirá como parte de esa subcultura que hay en todas las sociedades, o como pasa en el fútbol. Vemos el fútbol como un espectáculo,
pero hay un espectáculo aparte de qué es lo que hace un futbolista cuando no está jugando fútbol. Va en la prensa rosa también, pero el problema es que vaya ocupando demasiados espacios. Eso es lo que yo no dejo de verlo como un poco preocupante. Sí, de que estos tipos son los que dictan la moda, el lenguaje y las culturas que hay que seguir o las formas de manejarse, que la dirijan personas que están controladas además por un mercadeo enorme. Es decir, el reggaetón es producto de un mercadeo enorme, aunque no tenga calidad, pero tiene un mercadeo extraordinario. Increíble. Es el caso, por ejemplo, que se da en los deportes. Aquí, por ejemplo, los muchachos, y no solo los muchachos, saben cuánto gana Messi, por ejemplo, cuánto gana Ronaldo, cuánto gana un beisbolista de la MLB, los deportistas en términos generales, pero no saben un poco de la historia, de la profundidad, de las raíces que ha llevado a estos jugadores, por ejemplo, a tener la capacidad de vengar esos sueldos que así pasa, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una segunda pausa. Ya regresamos. Continuamos con don José Adán Castelar hablando acerca del periodismo en los procesos educativos. Nos toca abordar un tema, yo digo, bastante delicado, porque hay muchas expresiones que incluso se quedan no en el plano de las expresiones, sino que llegan hasta las acusaciones. Por ejemplo, medios tarifados, gargantas asalariadas, periodistas machaqueros, etcétera. Todas estas expresiones que están en la comidilla, no solo del ciudadano popular, no solo del ciudadano común, sino que usted y yo las escuchamos y podemos ver también en algunos medios de comunicación que esto se expresa mucho, y no se diga en las redes sociales, que estamos hablando de esto. Son calificados o calificativos peyorativos para poder etiquetar periodistas e instituciones. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos siendo informados o desinformados? Mire que a principios de 1800, las primeras 3 décadas de 1800, Napoleón Bonaparte, que entonces manejaba Francia y Europa, decía: si pierdo el control de la prensa, pierdo el Estado. Así es. Y desde entonces se maneja la idea de que Napoleón Bonaparte controlaba parte de la prensa europea. Es decir, se ha dicho siempre y ha pasado siempre. No quiero decir que es que solo se diga, ha pasado siempre. Y no solo pasa en Honduras, pasa en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Sí. El control de la prensa, porque es el control de la opinión pública. Al que está en el poder le interesa tener ese control de la opinión pública. Y no está pasando en Honduras hoy. Pasó la década anterior, la anterior, todo el tiempo, toda la vida, y seguirá pasando. Los calificativos vienen de la gente que está molesta, obviamente, que no le gustan estas cosas, aunque sabe que existe y que pasa y que seguirá pasando, no les gusta. Y como tenemos ahora una sociedad muy beligerante que se transformó desde el golpe de Estado, la gente se fue a las calles y dice lo que quiere decir, y ahora las redes sociales que se los permiten, pues estos términos que se utilizan contra periodistas y medios de comunicación que no coinciden con su pensamiento o que quizá tiene razón la gente en calificarlo, pues ha multiplicado el mensaje de considerar que casi toda la prensa está pagada por los poderes del país. Eso la gente ha empezado a distinguirlo y abomina de los periodistas, dice sus nombres en las protestas y los menciona y los acusa y de todo. Entonces, claro que pasa en Honduras y en todas partes. La situación está en cómo distinguirlo y eso solo el público lo puede hacer. Distinguir quién le está diciendo la verdad o quién le está diciendo una media verdad o quién le está tergiversando las cosas. No hay que olvidar que informarse es un derecho. Estar informado es un derecho, pero no solo informarse, sino estar bien informado es un derecho. Sí, es que hay una expresión bien popular. Pretender darle a tol con el dedo a una ciudadanía que se informa no solamente a través de lo que ve y escucha en los medios, sino lo que mira a diario en el común. Sí. ¿Qué está sucediendo con nuestra clase política?
en el sector económico, en todo. Entonces, yo creo que es fácil formarse una opinión de lo que sucede alrededor, porque hay expresiones muy fuertes al respecto que golpean el solo de estar leyendo o escuchando tales expresiones. Ahora bien, después del golpe de Estado en el año 2009 y pese a la objetividad con que se desarrolle la actividad periodística, las audiencias, por ejemplo, los docentes, que hayan inclinado sus preferencias para informarse en torno a posicionamientos políticos e ideológicos, ¿han tenido consecuencias al respecto? Sí, creo que sí. Muchos medios de comunicación perdieron sus audiencias y los periódicos perdieron sus compradores porque se parcializaron claramente con el poder. La gente se opuso al golpe de Estado, la mayoría de la gente se opuso al golpe de Estado y a quienes notaron inclinados a favor de ese golpe perdieron y lo están viviendo ahora mismo muchísimos medios de comunicación las consecuencias de eso. Sí, porque la gente lo distingue, ya lo decíamos antes. La gente ha podido distinguir que hay un problema ahí. Porque no importa que alguien tenga convicciones políticas y que alguien tenga conveniencias personales, pero que al momento de estar trasladando la información, por lo menos que trate de ser un poco equilibrado. Pero como se han abanderado de estas cosas, entonces perdieron esos niveles de audiencia y perdieron la credibilidad ante el público. Sí, es que yo considero lo difícil que debe ser para esta clase de periodistas, por ejemplo, simplemente tratar de mantener la objetividad, por ejemplo. ¿Cómo voy a hablar yo de ciertas cosas si lo que está sucediendo es otra? ¿Cómo voy a hablar, por ejemplo, de el beneficio popular, del bien para todos en el diario vivir, cuando lo que estoy viendo es opresión, cuando lo que estoy viendo es el tener subyugado a un pueblo, a un sector, llámese maestro, llámese sector médico, salud, llámese el gremio periodístico? Mire, a mí me parece, por ejemplo, cuántos periodistas han sido asesinados, por ejemplo, por tratar de decir la verdad, claro, por no encasillarse dentro de una realidad, por no acceder, por ejemplo, a el no tener que hablar de narcotráfico, de corrupción, de lo mal que hace el Estado. Y a cambio de esto han conseguido la muerte. Así es. Y nos hemos olvidado de las prioridades que el país debería de tener. ¿Qué es lo único que nos va a sacar de este subdesarrollo? La educación y la cultura. No hay ninguna otra fórmula. Ni aunque brotara petróleo de todos los poros del subsuelo hondureño, tendríamos nosotros desarrollo si no tenemos la educación para manejar ese petróleo. Entonces, ¿cuál debería de ser la prioridad del gobierno, de este y de cualquiera? La educación. ¿Y la educación quién la da? Los maestros. Entonces, ¿cómo en una lucha de los maestros y gobierno nos vamos a parcializar con el gobierno? Eso no tiene sentido. Así es. ¿Verdad? Si la base social está en los maestros. Entonces, tenemos que tener una perspectiva distinta de lo que está pasando en el país. Y esto nos remite a lo que usted nos mencionaba en el inicio, la preparación en todos los aspectos de quienes ejercen esta noble e importante profesión para nuestro país. Licenciado, nuevos medios de comunicación con programación de contenidos polémicos y ampliamente criticados, pero con niveles de rating que aumentan increíblemente. ¿Esto es una amenaza para la aspiración de un periodismo objetivo o es simple intolerancia social? Yo siento que nos hace falta distinguir ahí dos cosas, que la televisión es esencialmente entretenimiento. Nadie compra una televisión y estoy seguro que si hacemos una encuesta y le preguntamos, ¿para qué compra una tele? Alguien dirá, bueno, mire, yo lo quiero para ver fútbol, yo para ver películas, yo veo documentales. Nadie le va a decir que compra la televisión para ver las noticias. La gente compra el periódico para ver las noticias, pero la televisión es entretenimiento, es una compañía en el hogar. Entonces, ese entretenimiento es lo que sostiene la televisión en el mundo entero. Pero
el entretenimiento hay que entenderlo y además hay que ser también prudente en lo que se transmite. Pero en muchas partes la telebasura es la que consigue esos niveles de audiencia. Y es a veces un comportamiento bastante perverso aprovechar el desconocimiento de la gente o la poca valoración cultural que pueda tener para ganar con esta telebasura grandes niveles de audiencia. Pero eso solo es la parte del entretenimiento. El periodismo es distinto, es decir, los programas informativos deben de tener una categoría diferente. Pero la gente asume de que un canal de televisión que hace entretenimiento, dicen que eso es un periodismo asqueroso, pero ese no es periodismo, es el entretenimiento, es distinto a un informativo, a un programa de opiniones que tiene o debe de tener un formato distinto. Y hay programas que se difunden a través de canales concretos, pues, donde se ejerce precisamente esto que usted está diciendo, donde incluso el uso frecuente de expresiones fuera de lugar, sí, llegando hasta las palabras soeces, sí, por ejemplo, sí, es el común. Y esto es bien visto por parte de un sector. Yo espero que no sea la mayoría de nuestro pueblo, porque estar realmente con nuestra mirada y nuestro oído en un programa, simplemente por las burradas que se dicen, sí, periodismo basura que usted está mencionando, que no sea esto lo del común de nuestro pueblo. Fíjese que yo siento que pasa algo, que eso es temporal, como pasaba con la prensa roja. El sensacionalismo que nació en el periodismo inglés y que se pasó a todos los países. Usted pone un canal y empieza a sacar todos los muertos de Honduras y a hacer las tomas de cerca y sacar la sangre y tal. Al principio causa una impresión en la población y empieza a verlo y a verlo, pero llega un momento en que se cansa. Sí. La gente ya no quiere ver más sangre en la pantalla y se pasa para otra cosa. Lo mismo pasa con esta telebasura. Se van a cansar de oír a individuos procaces diciendo lo que se les ocurre, soeces y con este tipo de lenguaje. La gente se va a cansar y los va a empezar a cambiar. O evoluciona la televisión a otro nivel o pasa a otro nivel o se van a quedar solos también porque van a perder la novedad. Lo que ha pasado fuertemente con algunos medios que precisamente por haber tomado partido, que usted lo mencionaba, hoy día están viviendo una crisis terrible al interior de estos medios. Sí. Ahora bien, el fake news, es decir, las noticias falsas, ¿puede esta tendencia afectar la credibilidad de los periodistas y en la veracidad de un medio de comunicación? ¿Cómo podría contrarrestarse esto? Al principio yo me preocupé y creí que podría pasar, pero ahora es facilito entenderlo. Cuando alguien le dice, mira que salió esta cosa, y le dicen, ¿dónde lo viste? En internet, entonces ya la gente lo duda. Pero será cierto. Esa duda que ya tenemos todos de la internet o de lo que se publica en internet es lo que le puede dar la fuerza a los medios establecidos. De que cuando digan, no, mira, esto lo publicó el periódico tal o el canal de televisión tal, que ya tiene un respaldo. Bueno, pero si solo está en la internet, ya no genera tanta credibilidad. Entonces yo creo que eso se va a derrumbar. Que los fake news van a caer, por usar una expresión popular, por ese peso mismo que tiene. La gente ya no le cree a lo que sale en las redes y dice, no, si está en internet, no sé si será cierto. Sí, muy cuestionable. Sí, va a necesitar ese respaldo de una empresa ya consolidada que tenga credibilidad. Sí, yo escuchaba una vez en un cierto canal que por cuestiones éticas, no voy a decir cuál, que en cierto periodo de gobierno todo era pro ese gobierno, pero que al final rompieron todo tipo de relaciones con los personajes de ese gobierno y así como dice la expresión popular, se le dieron vuelta a la tortilla. Sí. ¿Qué pasó con ese canal? ¿Qué pasó con esos periodistas que fueron tan cuestionados? Que ese canal que llegó a tener mucha beligerancia, que llegó a tener un rating enorme en nuestro pueblo hondureño, hoy día es un canal despreciado y que la gente se expresa de ellos con todo tipo de desprecio, sí, precisamente por las cuestiones que estamos mencionando. Esto de las noticias falsas, yo lo había visto, por ejemplo, incluso en algunas películas, que, por ejemplo,
se inventaban a propósito una noticia que todo el mundo, en el fondo, desde que miraba el titular, sabía que era falsa. Sí. Pero, bueno, aquí dice esto, pero voy a leer a ver de qué se trata. Claro. Simplemente decían, allá en el barrio abajo nació una niña con 3 ojos y con patas de rana y no sé cuánto. Véalo, véalo. Entonces, el periódico se vendía increíblemente. Claro. Pero pronto se dieron cuenta que esto era una táctica, que era una estrategia Para vender, ¿verdad? Sí, sí. Y mire, y eso que le digo de la noticia va a pasar. Porque yo, ayer, le pongo el ejemplo ayer, recibí en mi teléfono una noticia de que la candidata Telma Aldana de Guatemala, candidata presidencial, ex fiscal, muy beligerante, muy intensa en sus planteamientos, la Corte había decidido dejarla fuera de las elecciones, ayer. Cuando yo lo recibí, digo, ¿pero será cierto esto? ¿Sabe qué hice? Entré a la prensa gráfica, un periódico de Guatemala, que está en la red, a ver si lo tenían ellos. Y vi que estaba en el periódico. Como estaba en el periódico, yo me atreví a decirlo en la tele. Pero solo porque estaba en internet, no me atreví a sacarlo. No, es que tiene que ser así. Porque entonces es fácil deducir de sus palabras, don José Adán, que al final ha de prevalecer la opinión de aquellos medios que se mantengan en la objetividad, sí, que sean sensatos en sus apreciaciones y que su misión sea también formar y orientar a un pueblo, que es ahí precisamente donde cabe la labor formativa y educativa del periodismo, un periodismo verdadero. Sí. Cuando estábamos hablando de esto, me acordé de también lo que veo, última hora, último momento, noticia de... Sí. Entonces, estamos hablando precisamente del sensacionalismo, sí, siempre, ¿verdad? Sí, de crear atención sobre eso. Muy bien. Ahora, escribir artículos para diarios que ya no se venden y para personas que cada vez leen menos. ¿Qué se puede hacer para paliar un poco esta muy triste realidad? Yo tengo la esperanza de que la gente vuelva a la lectura. Como pasa con las historias. Es decir, la gente desde que existe como sociedad le ha gustado que le cuenten historias. Sí. El ser humano ha sido así, por eso hay escritores, por eso hay películas, porque le gusta que le cuenten historias. Por eso se hicieron grandes novelas también. Así es, viene de ahí, desde decir, Homero lo que hizo fue juntar un montón de versiones de la gente y se escribió la Ilíada y la Odisea. Y la gente siempre tendrá necesidad de que le cuenten historias y de que le cuenten noticias y de que le escriban artículos. Entonces yo siento que este boom de estos medios de comunicación o de estos aparatos de comunicación tendrá que asentarse y la gente volverá a la lectura. Porque hay tanta cosa ahí que ya no se cree que volverá a lo tradicional. Volverá a la lectura de lo que está hecho y en lo que confía. Porque ya lo digo, esto ha empezado a generar muchísima desconfianza en la gente y volverá a lo tradicional. Sí. A mí lo que usted está diciendo me causa un poco de risa porque hay muchachos que se expresan, por ejemplo, de tales realidades de un libro. Nunca lo han leído. No lo han leído. No lo han leído nunca. Sí. Saben un poquito lo que les contó su novia o su papá, sí, o su mamá, si eran personas adictas a la lectura, que tenían ese buen hábito, pero se expresan de algo que no saben, de algo que no conocen. Cierto. Y no saben ni siquiera cómo ubicarse en el tema principal o secundario, quiénes son, por decirlo de alguna manera, las figuras principales y secundarias en una obra como esta, sí, y no saben ni ubicarse en el índice. Claro. Pero, ¿cuáles son las repercusiones de esto? Que cuando en la preparación a su vida profesional les toca enfrentar el tener que escribir algo, ¿cómo les habría ayudado haberse leído por lo menos un par de libros? Claro, y es que mire, la lectura la gente ni lo percibe, pero tiene un aprendizaje increíble, es decir, hasta para construir una oración en una conversación dada, hasta la forma de comportarse se hace notar desde la lectura. A mí me da risa, por ejemplo, que hay algunos medios que dejan entrever, no es que presentan una dura realidad, que en forma de chiste hacen entrevistas, por ejemplo, a personas con preguntas como esta, por ejemplo, a una señorita. Señorita, ¿usted cree que una operación de próstata es
la solución para que usted no tenga embarazo? Bueno, pero es que yo no sería capaz de operarme la próstata. Que no. Sí. Ridiculeces de este tipo que causan, pero que simplemente que le preguntan a una muchacha o a una persona en concreto, ¿qué figura de nuestra historia se encuentra en un billete de 100 lempiras, por ejemplo? Y no lo recuerda, no lo sabe. No. Sí, y lo más ridículo de esto, en los billetes de un lempira. Sí. ¿Cuál es la figura que aparece? Así es. Sí. No, yo creo que Don Cabañas, no, yo creo que es Don Morazán. Por favor. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos para nuestro último bloque. Continuamos con su programa Educadores, hablando acerca del periodismo en los procesos educativos con don José Adán Castelar. Don José Adán, ¿qué hacer para incentivar, motivar, interesar a nuestros jóvenes para que puedan optar por la carrera del periodismo? Yo les pediría en principio a los profesores un favor para nosotros y para Honduras, que instruyan a sus muchachos como alumnos para que entiendan qué es esto del periodismo. Es un enorme compromiso con la sociedad hondureña. Pero la experiencia, lo que nos ha demostrado, y lo digo particularmente a mí, es que todos los muchachos llegan a la tele y las muchachas porque quieren ser famosos. Una muchacha guapa, un muchacho que se siente guapo, cree que su presencia en la televisión basta y se olvidan del conocimiento. Y el conocimiento es esencial para hacer un buen periodismo y para transformar esta sociedad, que creo que es lo que deberíamos de buscar todos, transformarla, y solo se transforma a través del conocimiento. Y el periodismo ejerce aquí un ejercicio importantísimo para transformar eso. Entonces, si empezamos a convencerlos desde que están en el colegio, cuando les preguntan, ¿y usted qué va a estudiar? Y dice, periodismo. Oigan, entonces póngase a leer. Hay que leer, hay que tener conocimiento. Entonces, cuando transformemos ese periodismo, volverlo a los orígenes, cuando era una profesión de intelectuales, entonces podemos apostarle a un periodismo distinto. Cuando el compromiso del muchacho, que aunque esté en la televisión, porque puede ir a la radio, puede ir a los periódicos, que su compromiso sea informar e informar bien. Pero antes de poder informar, hay que estar informado y educado uno mismo. Entonces, hacia ahí creo que deberíamos de enfocar esto, cómo convertir a los periodistas en verdaderos agentes de transformación a través del conocimiento. Pero quiero decirle una cosa que usted que está expresando esto en este momento. Fíjese que hay instituciones que sí lo hacen. Yo tengo un sobrino que está estudiando periodismo. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué te decidiste por el periodismo? Entonces, dice, mire, me dice, usted no crea que yo tengo la idea solo de aparecer en la televisión. Acuérdese que el periodismo tiene ahora muchas ramas, sí. Me dice. Y mi visión es más producir, y no solamente para la radio o la televisión, es producir, crear un periodismo diferente, un periodismo propositivo. Me hablaba y ahora, si me pregunta, un muchacho así muy preparado acerca de conveniencia y todo, o sea, es estar, por ejemplo, en una empresa, en una institución, desde relacionador público, claro, y otras opciones que hay ahora diversas. Y cuando le pregunté, ¿y eso? ¿Su opinión? No, mire, me dice, a nosotros en nuestra escuela nos presentaban casi todas las opciones que había, y dentro del periodismo se nos informó acerca de esto. Y es bien amplio, me dice, todo esto. Usted se imagina, me dice, que yo me estoy preparando para periodista, tengo que llevar hasta dibujo, me dice. Sí. Porque tengo que ilustrar a veces algunas cosas. Y yo me quedé un poco impresionado, dije, hombre, realmente está sucediendo algo diferente en nuestro país.
Licenciado, terminando el programa hoy, lamentablemente, ¿cómo un docente puede asumir un rol periodístico? ¿Y cómo un periodista puede volverse un docente? Es bastante complicado, ¿no? Pero es más fácil que un docente haga periodismo a que un periodista haga docencia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Las preparaciones son distintas. Primero porque el derecho a informar, a decir cosas, a aparecer en los medios, es un derecho de todo mundo. El periodismo no es exclusivo de los periodistas. Cualquiera puede informar, cualquiera puede contarnos cosas. Claro que el periodista lo aprende de una forma profesional, aprende una técnica para hacerlo. Pero cualquiera nos cuenta cosas. Todos los días alguien nos cuenta cosas y eso es estarnos informando. Así es. Y lo hace de una forma empírica, pero lo sabe hacer. Para nosotros enseñar es bastante complicado porque también es una técnica. Pero sí apelo al principio del periodismo de la orientación. Y la orientación está en el conocimiento. Entonces, ¿cómo hacerlo cada uno de su posición? Claro que se puede. Un maestro puede informar y sabe informar, lo hace todos los días en el aula y a nosotros nos toca orientar. Yo creo que es un complemento de uno con el otro y siento que debería de estar más unido ese sector magisterial con la prensa porque tenemos, aunque por vías distintas, un compromiso parecido. Educar al país, orientarlo y transformarlo. Yo me recuerdo que en uno de los colegios que yo trabajé por muchísimos años, montamos un foro y había ahí como 7 periodistas, incluidos 4 de los llamados así muy influyentes. Pero uno de los chicos hizo una pregunta. ¿Por qué en los medios de comunicación ustedes casi solo se dedican a desacreditar el gobierno? Decía el muchacho, sí. Estoy hablando de los años 70. ¿Y por qué solo se dedican a desacreditar el gobierno y no transmiten acciones positivas que lleva adelante el gobierno, que también las tiene? ¿Sí? ¿Y por qué solo hablan de lo malo? Y un periodista se levantó muy molesto, enojado. Yo para venir a hablar tonteras aquí respecto a esta pregunta, por ejemplo, si hubiera sabido que iban a preguntar tonteras como esta, mejor no hubiera venido. Y ya se imagina usted, con cipotes de 13, 14, claro, 15, 17 años, la respuesta fue una rechifla increíble. Sí. Entonces, que los medios que estaban cubriendo, pues tuvieron que hacer lo pertinente para que eso no apareciera en los reportajes, obviamente. Pero es importante lo que usted decía en este momento, la labor formativa, el poder pegar a través de nuestra opinión para que este pueblo pueda salir de la ignorancia, que no se deje engañar, que podamos contribuir verdaderamente a que nuestro pueblo, bien informado y bien orientado, tenga una opinión diferente, no solamente para el conocimiento, sino también para actuar y para tomar acciones. Para que sepa escoger a sus dirigentes, para que sepa votar, para que sepa reclamar. Porque si no conoce un derecho, no lo reclama. Ese es el compromiso del periodismo, orientar para eso. Yo estoy seguro que si tuviésemos mayor formación entre los periodistas, la sociedad y tal, no tendríamos los políticos que tenemos. Así es. No tendrían ese espacio los políticos para estar frente a una cámara y decir cualquier tontería. No habría ese espacio para ellos. Y el que diga tonterías no sería político, no podría estar ahí. Tendríamos a los mejores hondureños haciendo política. Por eso hay una expresión por ahí que dice, cada pueblo tiene los políticos que se merece, pero en ese que se merece, yo digo, que el periodista también asuma su parte, porque yo me he fijado en ciertos medios que, porque don José Adán, que quiere tener un curul en el Congreso, va y me va a dar una computadora para sortearla entre todos los que llamen, para crearle un perfil a usted. Me parece a mí que acciones como estas no contribuyen en nada positivo. Don José Adán, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Tenerle en este programa. Sus palabras de despedida. Muy bien, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de venir a hablar sobre estos temas que además me gustan. A mí el tema de la educación, yo he sido un defensor de los maestros y creo que debería de ser uno de los grupos mejor representados en el país porque, lo repito,
Eso, la educación y la cultura es lo único que nos va a sacar de este subdesarrollo. Así que venir a hablar de temas de educación vinculados con el periodismo, yo encantado, cuando quiera. Gracias, muy amable. Usted ha sido testigo de lo que ha pasado en este programa. Convierte también usted en un comunicador que habla con la verdad, un comunicador que transmite buenas ideas, buenos pensamientos y que narra los hechos de nuestra vida de país de una manera verdadera y correcta. Este ha sido su programa, Educadores. Buenas noches, Dios le bendiga.